El último espejo. Danilo abrió los ojos como quien despierta en un lugar ajeno. La luz del ventilador giraba lenta sobre el techo blanco. Y cada soplo de aire le recordaba los días en que pensó que todo le estaba perdido. Aquel hombre, que había vivido creyéndose dueño de su destino, se encontraba ahora en una cama de hospital. Mirando atrás como quien repasa una película prohibida. Su vida no podía ser más irónica, todas sus acciones, las malas y las útiles, lo habían traído hasta aquí. Y era en esa camilla, con la boca seca y la memoria nítida, donde decidió hablar, no para justificarse, sino para entregar una lección que le costó carísimo aprender. Los años de orgullo Danilo había nacido con una sonrisa fácil y un ojo para los negocios. Desde joven, su astucia le abrió puertas, primeras ventas, primeras luces, primeros lugares en los que creció su nombre. Pero con el triunfo llegó la arrogancia. Creyó que su talento justificaba todo. Se convirtió en hombre de palabras frías, de humillaciones sutiles, de promesas que nunca cumplía. Se casó con Lucía, una mujer paciente y leal. Tuvo con ella 2 hijos, Enrique y María. Al principio las noches eran ruidosas de risa y planes, pero Danilo, seducido por su propia ambición, empezó a sacrificarlo todo en nombre del progreso, salidas más largas, ausencias en cenas importantes, decisiones tomadas sin consultar. Cuando Lucía le pidió que enfrentara su sed de poder y mirara a la familia, él la miró con desdén y la llamó aparentosa. La primera mala acción que rememora con precisión fue el abandono. No fue una partida dramática, sino un desvanecimiento metódico. Se fue de la casa no para buscarse, sino para buscar a alguien que le diera una cara más brillante. Conoció a Verónica en una cena de negocios. Verónica era todo lo que Danilo admiraba, elegante, rápida, sin ataduras emocionales. La decisión de irse con ella no tuvo pena, solo cálculo. Lucía no pidió muchas explicaciones, solo se quedó con los hijos y un silencio que dolió más que el argumento más dulce. Danilo se llevó una vida de lujos prometidos. Pensó que había ganado al traschances. Pensó que había plantado su propio cielo. Pero la segunda mala acción era la humillación sistemática de quienes le rodeaban. Cuando sus amigos le pedían consejo, los aplastaba con críticas. Cuando sus socios fallaban, los insultaba en privado con una frialdad que dejaba cicatrices. En el trabajo, utilizó a personas como escalones. En el hogar de Lucía, dejó una herida abierta. El crecimiento de sus negocios no fue lineado solo de acertijos. Danilo ejercía la intimidación, negociaba con mentiras, cambiaba contratos a su favor, traicionaba confidencias. Su mando era un manto que ahogaba. Más allá de las ventas, Danilo había aprendido a dominar con el temor. Creyó que el miedo lo haría invencible. Entonces la vida, silenciosa, empezó a responder. Verónica lo dejó. No hubo una discusión grande, solo una frase: no soy tu trofeo, Danilo. No soy tu plan. La mujer por la que había abandonado todo lo abandonó con la calma de quien despega una etiqueta. Aquí no hubo dramas externos, hubo erosión interna. La misma arrogancia que lo había elevado ahora lo encogía. El desprecio que había regado en otros se miraba ahora en sus propios ojos. El fracaso financiero llegó como una cadena de pequeñas coincidencias, un socio que lo demandó, una inversión mal calculada, una crisis que expuso sus métodos fraudulentos. Los negocios que habían parecido sólidos se desmoronaron. Perdió dinero, pero más doloroso aún, perdió respeto. Los proveedores que una vez temieron su ira, ahora lo ignoraban. Sus empleados, antes aplaudidos y luego humillados, se fueron. Los mapas que había dibujado para su futuro se quemaron uno a uno. Danilo nombraba con rigor cada maltrato, la abandonó a Lucía, traicionó a los amigos, humilló a los socios, engañó a los clientes, fue deshonesto en los contratos, rechazó a quien le amaba. Y ahora, desde su cama, recordaba cada gesto con la misma claridad con que se recuerdan las palabras que nos definen. ¿Cómo no había visto que cada ofensa era una herramienta que la vida podría usar en su contra? El entorno social se fue.
Sus hijos crecieron con una herida en la voz. Papá no está. Tenían razón. Danilo no era un padre ausente por ocupación, era ausente por elección. Enrique, ya hombre, le respondió una vez: no necesito tu dinero, papá. Necesito que te quedes. Pero Danilo había cambiado el tiempo por cadenas de éxitos que no eran más que arena. María, con la mirada fría, lo ignoró en las Navidades. Esas ausencias pesaban más que un billete. En su familia extensa, la cortina se cerró. Los hermanos que una vez lo buscaban para alabarlo, ahora guardaban silencio. La madre, que antes felicitaba sus logros, murió sin recibir su llamada en los últimos años. Danilo había elegido la grandeza sobre la ternura y ahora el precio era la soledad. La última factura, la enfermedad, llegó como todo lo demás, sin aviso y con precisión. Una fiebre, un dolor, y luego los exámenes que dijeron palabras que Danilo conocía solo en libros: insuficiencia, complicaciones, tentativa de remontar. La situación lo puso en una cama blanca, con un gotero que goteaba como un reloj que marcaba cuentas. Los doctores hablaron en términos clínicos, pero la lesión más profunda era moral. En esa soledad, Danilo se enfrentó a lo que había sacrificado. Imaginó a Lucía en la mesa con los niños, los recuerdos que había empaquetado con su orgullo. Pidió perdón en pensamiento a quienes había traicionado, pero la palabra no bajaba de sus labios con la misma facilidad con que había ordenado humillaciones. Hubo una noche en la que gritó al techo: que me traigan a Lucía, que me perdone, que vuelva un día. Pero la habitación respondió con el silencio de siempre. Danilo recordó la vida como cuando uno repasa un cuento: cada persona que había herido se convirtió en un espejo que le devolvía su propia figura. A veces se veía a sí mismo, de rodillas, en la calle, a veces lo imaginaba bajando la cabeza ante Enrique, pero no hubo ni una visita. Solo un viejo amigo, Rodrigo, apareció una vez, más por costumbre que por cariño. Rodrigo lo miró y le dijo: te escucho, pero no apago lo que pasó. Esa frase fue su sentencia. El catálogo de lo errado. Danilo se entregó a recordar con detalle cada mala acción. No para exagerar, sino para que la relación de causa y efecto quedara clara. Hubo veces en que despidió a una mujer que le pidió más salario, la humilló públicamente y luego la dejó sin sustento. Hubo contratos trampeados, facturas que cambió, palabras que prometió sin intención. Una noche recuerda haber abusado de su poder en una reunión, haciendo que un socio se retirara en lágrimas. Otro día, en una fiesta, insultó a un empleado por razones vanas. Cada gesto se le presentaba ahora con la luz cruda de la memoria. Cuando se detuvo a pensar en sus hijos, vio pequeños momentos claros: Enrique, con 6 años, le preguntando si volvería a jugar, y él prometiendo y no apareciendo. María, con 16, buscando su aceptación en la escuela, y él callando. Esos momentos eran tiempos que se perdieron para siempre. Danilo también recuerda malas acciones menos grandes pero igualmente importantes: haber hecho chistes a costa del dolor ajeno, haber ignorado llamadas, haber tomado decisiones rápidas que rompieron vidas. En su estado debilitado, aquellas cosas le aparecían como cicatrices en un mapa. Entendió que la vida no olvida, acumula. Danilo finalmente lo dijo en voz alta: la vida está en acecho. No lo dijo como un proverbio, sino como una verdad viva. La vida, dijo, no es un juez que pone fechas en las facturas, es un tapiz que te devuelve lo que te das. Si siempre te diste frío, la vida te entregará frío. Si siempre humillaste, recibirás soledad. No hay justicia que llegue como rayo, pero sí hay una balanza que se ajusta con el paso. Desde su cama, Danilo pidió que lo escucharan y sabía que eran pocos, que no repitieran sus errores. No habló solo de pena, propuso humildad como remedio: pedir perdón, asumir las consecuencias, trabajar para enmendar. Pero también reconoció lo difícil que era reconquistar el respeto. No esperen retornos rápidos, murmuró. La gente cae en los brazos del que les mostró respeto, no del que les pide perdón solo cuando le conviene.
Un punto que insistió fue en la responsabilidad personal, nadie le había puesto la espada en la mano. Fue él quien cortó la entraña de la caridad. Fue él quien transformó la amistad en mercancía. La lección era clara, no hay excusas. La vida devuelve lo que le das, y hazlo con temor, porque el impacto se siente luego. El arrepentimiento de Danilo no era solo lamentos, era un proceso. Empezó a trabajar en sí mismo aunque su cuerpo estuviera frágil, escuchaba a los enfermeros, pedía perdón a quienes atendía, leía cartas que nunca había escrito. Intentó, con palabras simples, reparar lo que podía con actos pequeños, una llamada a Lucía, un mensaje a sus hijos, un pago a un antiguo empleado abandonado. No esperaba milagros, solo quería que sus actos tuvieran alguna concordancia con las palabras que ahora salían de su boca. Pero la humildad también trajo verdades duras. Los hijos no volvieron de inmediato. Lucía, que había aprendido a sobrevivir, lo escuchó sin prometer reconciliación. Las heridas toman su tiempo. Aún así, había pequeños avances, un mensaje respondido, una visita breve, una respiración compartida. Esos detalles, para Danilo, eran más valiosos que toda la riqueza que había acumulado. Lo que la vida es capaz de hacer, la vida puede ser una amiga tolerante o una maestra implacable. Puede darte o quitarte, pero sobre todo, te refleja. Lo que Danilo nos enseña desde su cama es que la arrogancia y la deshumanización son una inversión que siempre devuelve pérdidas. La vida nos devuelve lo que sembramos, aunque eso no sea inmediato. La verdadera riqueza no está en los billetes ni en los títulos, sino en la capacidad de respetar, amar y sostener a los demás. Si hay una última imagen que quedó clara en su mente fue la de Enrique, mucho tiempo después, mirando a su padre con una mezcla de dulzura y reserva: «Papá, no te olvido, pero necesito tiempo». Esa frase, más que un castigo, fue una oportunidad. La vida no solo cobra, también ofrece pautas para reconstruir. Pero reconstruir no es volver a lo mismo, es transformar el suelo en el que te apoyas. Un último suspiro. Danilo no prometió morir como ángel. Pero mientras la luz del ventilador giraba y el goteo continuaba, hubo un silencio distinto, uno que no era de victoria, sino de reconocimiento. Reconoció sus errores, se arrepintió, trató de remendar. La historia de su vida es un aviso: no esperes a estar en la cama para entender que la vida te lo devolverá todo. Tiempo hay para cambiar, pero el momento ideal es ahora. No dejes que tu orgullo sea la factura que algún día tendrás que pagar. Que este relato sea, entonces, un espejo para quienes aún tienen la mano entre las decisiones. La vida no se ríe de ti, simplemente te devuelve la mirada. Danilo aprendió muy tarde. Aún así, en sus últimas horas, buscó dar algo que no tuvo: humildad verdadera, perdón sin cálculo y el deseo sincero de no volver a hacer daño. Si eso cambia a uno, puede cambiar al mundo.